I, E, A, I, U, O, E, Ö, O, O, A, 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 E. Hola a todos, en este video hablaré sobre un tema muy interesante que nunca he tratado en este canal. Es un tema de la fonética rusa, en específico sobre las vocales, cómo producir los sonidos vocálicos del ruso. Algunas personas me han pedido que hable sobre este tema o en general sobre estos temas, pero no lo había hecho porque no tengo tanto conocimiento del ruso, o al menos no en el nivel del caso del francés o del inglés o inclusive de algunas otras lenguas. Sin embargo, estuve aprendiendo ruso hace algunos años y en lo particular con las vocales pude aprender cómo producirlas de forma correcta para poder explicarlas a otras personas cómo producir estos sonidos, y eso es lo que haré en este video. La realidad es que la lengua rusa, en cuanto a sus sonidos vocálicos e inclusive sus sonidos consonánticos, puede ser complicada para las personas que hablan español, porque existen muchos sonidos que no existen en el español. Y no solamente por eso, sino porque la lengua rusa, en cuanto a las vocales, tiene una particularidad que desde mi punto de vista se compara al caso de la lengua inglesa. En el caso de la lengua inglesa, por ejemplo, yo nunca explicaría sobre una vocal, digamos la vocal A, diciendo algo como siempre se va a encontrar en esta posición o en este otro contexto, porque sabemos que hay muchísimas excepciones. Bueno, en el caso del ruso sucede algo similar, así que en este video no explicaré en qué situación se encuentran las vocales o cuál es su contexto, sino sobre todo cómo se producen, cómo producir estos sonidos vocálicos, que para empezar eso es importante y para si queremos tener un buen acento en el ruso, como en cualquier otra lengua. En una primera perspectiva de las vocales del ruso, podemos decir que la lengua rusa tiene 6 vocales. Así que si escuchamos eso, pensaremos que es una lengua fácil. Si el español tiene 5 vocales y la lengua rusa tiene 6, entonces parece que no habrá mucha dificultad. Sin embargo, esta primera vista al sistema vocálico del ruso no lo es todo. La realidad es que, como mencionaba al inicio o hace algunos momentos, la lengua rusa tiene ciertas particularidades que la hacen complicada, y una de ellas es que, a pesar de que fonémicamente se consideren solamente 6 sonidos o 6 vocales en el ruso, todos estos 6 sonidos tienen variaciones importantes que hacen que una palabra se pronuncie de cierta manera, o mejor dicho, una sílaba se pronuncie de cierta manera, a pesar de que fonémicamente encontremos el mismo elemento. Estas variaciones de los sonidos, en este caso vocálicos, dependiendo del contexto, se llaman alófonos. Un alófono es la variación de un fonema sin que esta variación signifique que estamos hablando ya de otro fonema. En otras palabras, y para ponerlo más simple, veamos el caso del español. El español tiene algunas consonantes que tienen alófonos. Por ejemplo, el sonido representado por la letra G es G, como en gato. Sin embargo, si yo coloco esta G, o si analizo esta G en una posición entre vocales, como en la palabra agua, me daré cuenta de que no se pronuncia como G de gato. Sin embargo, esta variación no significa que se trate de otro sonido para los oídos de los hispanohablantes. Se trata del mismo fonema porque para ellos este sonido está representado por la misma letra. Dicho esto, podremos entender con un poco más de facilidad lo que sucede en el ruso, y no nada más en el ruso, sino en general en cualquier otra lengua. Ahora sí, empecemos a analizar el sistema de vocales del ruso. Como dije, el ruso posee 6 sonidos vocálicos.
y esto hay que decirlo con cautela porque, como mencioné, hay más vocales, hay variaciones de estos sonidos que hacen que suenen muy diferentes a pesar de que se consideren los mismos fonemas. Estas 6 vocales del ruso podemos decir que se trata de las vocales que se encuentran en sílabas fuertes, en sílabas tónicas. Y estas vocales son estas que podemos ver en este diagrama. Si tenemos conocimiento de las vocales del español, podemos ver que se trata más o menos de las mismas vocales del español. Vemos que son vocales relativamente cardinales y por ende fáciles de producir, a excepción de la vocal que vemos en la parte central superior del diagrama, que es una vocal complicada, quizás la más complicada para la gente que aprende ruso y que veremos en un momento. Todas estas vocales que apreciamos aquí aparecen generalmente en las sílabas que son pronunciadas más fuerte, en las sílabas que son tónicas. Sin embargo, cuando la representación gráfica de algunas de estas vocales se encuentra en una sílaba que no es tónica, podemos encontrarnos todo un mundo de posibilidades de pronunciación. Todo un mundo que no voy a explicar aquí porque el video sería muy largo y es una explicación un poco más compleja. Aquí me centraré solamente en esos sonidos y cómo producirlos. Este diagrama muestra la esfera de movimiento, por así decirlo, la región de neutralización de cada una de esas vocales fuertes. Es decir, cada una de esas 6 vocales fuertes tiene una mancha de distinto color que podemos ver que es como si se dirigiera o tuviese una dirección hacia el centro del diagrama, mostrando que se trata de una neutralización, como en el caso del inglés, que se trata entonces de que esta vocal que es fuerte o que se pronuncia de cierta manera muy cardinalmente en una sílaba tónica, tiende a desplazarse hacia el centro cuando la encontramos en una sílaba no tónica. Y todas estas regiones vemos que en algunos casos se traslapan la región de una vocal con la región de otra vocal. Por ejemplo, la región de la vocal A, representada por este símbolo, se traslapa en algunos momentos con la región de la vocal O, representada por este símbolo. Y esto significa que en algunos aspectos la neutralización de A y de O producirá el mismo sonido, pero esto solo en algunos casos, no es siempre de esa manera. Habiendo dicho todo esto y sin tener una explicación de en qué momento se neutraliza esta vocal hacia cierta otra vocal y en qué momento hacia otra vocal, hablaremos ahora entonces de cómo producir cada una de estas vocales. Las 6 vocales fuertes o encontradas en sílabas tónicas del ruso son I, E, A, I, U, O, I, E, A, I, U, O. De todas estas, como dije, la más difícil es I, porque no existe en el español. Todas las otras son prácticamente las mismas vocales que encontramos en el castellano. No hay mucha diferencia y la explicación de cómo producirla es muy simple porque todos la entenderemos. La vocal I, como la I del español, se produce con los labios distendidos, la lengua hacia el frente con la punta de la lengua muy cercana o inclusive tocando los dientes inferiores, produciendo así este sonido con la boca muy cerrada. Y la vocal E se produce de forma similar al I, pero con la boca un poco más abierta, E, como en el español. La vocal A se produce con la boca completamente abierta, los labios distendidos y la lengua relajada en una posición cercana al centro de la boca, A. La vocal U, como la U del español, se produce con la lengua completamente retraída, es decir, hacia atrás, la boca muy cerrada y los labios redondeados, U. Por su parte, la vocal O, como la del español, se produce como la vocal anterior, como la U, pero con la boca un poco más abierta, O.
Veamos ahora la vocal difícil del ruso. Al menos por ahora, la vocal difícil dentro de estas 6. Esta es U. U. Esta vocal es parecida a la I, pero con la lengua retraída. Cuando mencionaba que la I se produce con la punta de la lengua tocando los dientes inferiores, significa que su punto de articulación es al frente de la boca. Bueno, en el caso de la vocal U, la lengua ya no toca los dientes inferiores porque se ha retraído. U, cercano a lo que es la U, pero sin tener los labios redondeados. La U es U, mientras que U es con los labios distendidos. U. U. Muy bien, hablemos ahora de las vocales que podemos encontrar en estas regiones de neutralización de las vocales fuertes del ruso. Si vemos este diagrama, podemos apreciar que además de las 6 vocales fuertes que ya he descrito, que ya he mencionado cómo se producen, encontramos las vocales débiles, entre comillas, E, U, O, O, A, A. E inclusive además de estas vocales que podemos considerarlas como débiles, encontramos algunas otras variaciones que no están completamente identificadas como vocales débiles. Tal es el caso de las vocales A, E. Veamos cómo se producen estas vocales. La vocal E, que es la versión débil de I, se produce como esta vocal, pero con la boca un poco más abierta y la lengua más relajada, no tan al frente como I, sino E. E. La vocal U. U es pronunciada como la U del español, pero con la lengua movida más hacia el frente, más hacia el centro y con los labios redondeados, por supuesto. U. Podríamos decir que se trata de la versión redondeada de la vocal fuerte del ruso U. 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 Así que si ya somos capaces de producir la vocal U del ruso, simplemente redondeamos los labios y producimos U. La vocal U es muy parecida a la anterior, pero con la lengua un poco más retraída y quizás la boca un poco más abierta. En realidad son vocales muy parecidas. U. U. La siguiente vocal es U. U. Y se la puede considerar una variación o alófono de la vocal O, como la del español. ¿Cómo se produce U? Se produce como la O del español, pero con la lengua un poco más hacia adelante. O. U. Y eso es todo. La siguiente vocal es A. A. Esta es la vocal neutra por excelencia. Si ustedes tienen conocimiento de otras lenguas y en particular del inglés, esta vocal será muy fácilmente reconocida porque es la schwa del inglés, la vocal más neutra, la más al centro de todo el diagrama. Se produce con los labios distendidos, la lengua en una posición media abierta y la lengua también relajada. Es por eso que es la vocal neutra por excelencia, porque no exige mucho esfuerzo para ser producida. Simplemente distendemos la boca y la lengua y los labios y producimos A. A. La siguiente vocal es parecida a la anterior, pero con la boca un poco más abierta y quizás la lengua más retraída. A. A. Esta vocal es un alófono generalmente tanto de O como de A, como mencionaba hace algunos momentos. Muy bien, estas son las vocales neutras. Sin embargo, existen algunas otras que no están directamente asociadas con ser vocales neutras o con ser vocales que se encuentran en sílabas débiles. Se trata de la vocal A,
que es un alófono de A, pero que se produce cuando la lengua está más retraída, A. A. Y otro alófono también del fonema A es E. E, que se produce con la lengua, con la punta de la lengua muy cercana al frente de la boca, casi tocando o prácticamente tocando los dientes inferiores, y la boca un poco más cerrada. E. Muy bien, veamos ahora algunas palabras que contienen estas vocales, empezando con la vocal I. Тетя. Тетя. Para la vocal E tenemos la palabra geste. Geste. Para la vocal A tenemos la palabra étape. Étape. Para la vocal E tenemos la palabra yazık. Yazık. Para la vocal U tenemos la palabra uski. Uski. Para la vocal O tenemos la palabra облако. Облако. Veamos ahora ejemplos de palabras que contienen las otras vocales, las vocales débiles o alófonos en general de las 6 vocales fuertes. Tenemos para una vocal como U la palabra sütü. Sütü. Para la vocal U tenemos la palabra mössine. Mössine. Para la vocal U tenemos la palabra tjötü. Tjötü. Para la vocal E tenemos la palabra облако. Облако. Para la vocal A tenemos la palabra паром. Паром. Para la vocal A tenemos la palabra палка. Палка. Finalmente, para la vocal A tenemos la palabra piace. Piace. Muy bien, esto ha sido todo por ahora. Como dije, esta explicación está centrada sobre todo en cómo producir los sonidos y no tanto en qué situaciones o en qué circunstancias se encuentra cada uno de ellos, porque ese es un tema más complejo inclusive que toda esta explicación.